Okay. Um, let's start with Empecemos con Ucrania, deteniendo el tránsito de gas ruso hacia la UE. Creo que es un evento bastante importante porque este es un acuerdo que estuvo vigente durante 50 años. Es un acuerdo a largo plazo que Ucrania ha terminado ahora. La última vez que hablamos estaban amenazando con terminarlo, pero ahora lo han hecho. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Quiero decir, hay muchas repercusiones, hablaremos de eso, pero ¿cuál es tu primera impresión y opinión sobre esto? What's your first impression and take on this? First of all, it's a huge thing. I mean, the pipeline. Bueno, en primer lugar, es algo enorme. Quiero decir, la red de gasoductos de la que estamos hablando, la que atraviesa Ucrania, fue construida por la Unión Soviética. La Unión Soviética primero trabajó para establecer este comercio de gas con Europa a través de lo que ahora es Ucrania, a finales de los años 60. Se remonta a todo ese tiempo. Y el gas comenzó a fluir en cantidades serias a finales de los años 70. Luego se desarrolló extensamente en los 80. Ha continuado consistentemente desde entonces. Y por supuesto continuó después de que Ucrania se independizó. Y ahora se ha detenido. Ahora, ¿por qué se ha detenido, dado que ya hay una escasez de gas en Europa? Los precios están aumentando. Prices are increasing. I've just been informed, by the way, that my own price. Me acaban de informar, por cierto, que mi propio privado. Bueno, resulta que, sí, a los ucranianos, que reciben una cantidad significativa de dinero de este tránsito de gas y que también aprovechan este gas ruso para sus propios usos, parece que se les ha dicho que hagan esto por nuestros amigos habituales, los europeos, y la administración de Biden. Todavía se aferran a esta teoría de que si pueden endurecer las sanciones aquí o allá, pueden. En este momento hay un nuevo impulso para endurecer las sanciones contra Rusia. Este es el próximo giro de tuerca. Finalmente, va a romper la economía rusa. Si pudieras hacer eso, entonces hazlo. Hacer que los ucranianos detengan el gas también significa que la perspectiva de una relación económica renovada entre Rusia y Europa se ha vuelto aún más difícil de lo que era. Así que puedes entender la lógica de esto. No creo que los ucranianos lo hubieran hecho por sí mismos. Claramente han sido instados a hacerlo por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Y si escuchas lo que ha estado diciendo la Unión Europea, han estado hablando de ello incesantemente. Han estado diciendo que esto es algo muy bueno, que somos perfectamente capaces de manejarlo. No va a tener ningún problema en la economía doméstica europea, nada de lo cual, por cierto, tomo en serio. Sí, von der Leyen, de hecho, abiertamente y con toda seriedad dijo que el GNL de Estados Unidos es más barato que el gas de los gasoductos rusos. Así que básicamente mintió descaradamente, ¿verdad? Sí, absolutamente. De lo contrario, si eso fuera cierto, no tendríamos una crisis energética en Europa. No estaríamos hablando de la falta de competitividad de la industria alemana ahora que tienen que usar GNL estadounidense en lugar de gas ruso por tubería. Quiero decir, está mintiendo descaradamente. Es increíble que se le permita hacerlo y salga impune. Quiero decir, si fuera cierto, no necesitarían cortar el gas del oleoducto. Simplemente dejen que el mercado decida. El mercado optará por la opción más barata, ¿verdad? Por supuesto, absolutamente. Muy buen punto, por cierto. No lo había pensado, pero eso es completamente correcto. Sí, y luego tengo algunos seguidores alemanes, chinos, alemanes. Me decían que han estado llamando a von der Leyen Wendelein desde hace un tiempo. La llaman Wendelein. Bien, pero hay algunas cosas que estaba escuchando en algunos análisis, ya sabes, leyendo algo en los medios chinos. Un gran ganador, por supuesto, es Estados Unidos, ¿sabes? Estados Unidos sigue vendiendo GNL a un precio muy alto. Pero también Turquía parece ser un gran ganador aquí porque ahora Turquía tiene un gasoducto que es el único que puede transferir gas de Rusia a Europa. Ahora, hasta donde entiendo, Turquía ha estado usando la mayor parte de ese gas de ese gasoducto para ellos mismos. Pero ahora están
parece negociando con Rusia no solo el tránsito, sino la reventa de gas ruso, lo que aparentemente les da más dinero, y Turquía necesita ese dinero. Entonces, ¿es cierto que Turquía tiene el ganador en este acuerdo? Is that true that Turkey is also the winner in this deal? Absolutely, for the moment. I mean, unless, of course, Absolutamente, por el momento. Quiero decir, a menos que, por supuesto, las sanciones se extiendan para cubrir a Turquía o haya un ataque a los gasoductos, como vimos con Nord Stream. Al parecer, ya ha habido intentos de interrumpir o dañar esos gasoductos. Aún no han tenido éxito. Pero suponiendo que eso no ocurra, sí, eso es exactamente lo que vamos a ver. Continuará habiendo gas ruso suministrado a Europa. Más de él pasará a través de Turkstream y Bluestream, que es otro gasoducto que existe en esta área. Esos flujos de gas aumentarán significativamente, pero se hará a través de un intermediario turco. Así que el precio de este gas será más alto de lo que habría sido si simplemente hubiera sido suministrado directamente por Rusia. it would have been if it had simply been supplied directly by Russia. It does hurt Gazprom. Daña a Gazprom. Según tengo entendido, Gazprom el año pasado comenzó a perder dinero y esto ciertamente también perjudicará a Gazprom. Ahora bien, ¿cómo puede Rusia contrarrestar eso? Supongo que trabajando con China e India. ¿Es eso lo que Rusia va a intensificar? Is that what Russia's going to intensify? Oh, absolutely. That's exactly what they're going to do. I mean, Gazprom is going to lose some. Oh, absolutamente. Eso es exactamente lo que van a hacer. Quiero decir, Gazprom va a perder algo de dinero. Son alrededor de $5,000 millones al año, aparentemente. Eso suena como mucho, y es mucho. Pero recuerden, Gazprom es la empresa estatal de exportación de gas de Rusia. No es la única empresa que produce gas en Rusia. Hay otras empresas privadas que producen gas en Rusia. Pero es con mucho el mayor productor de gas en Rusia, y es el exportador monopolista de gas. Así que puede absorber estas pérdidas, porque el gobierno ruso las absorberá por ella. Pero sus perspectivas a largo plazo son a través de suministros de gas, en primer lugar a China. De hecho, en los últimos días hemos escuchado que finalmente ha habido un acuerdo sobre la ruta del poder de Siberia 2, que es el otro gran gasoducto hacia China. Siberia 2, which is the other big pipeline to China. It's going to pass through Kazakhstan rather than. Va a pasar por Kazajistán en lugar de por Mongolia. Aparentemente fue China la que se opuso a la ruta mongola porque sienten que Mongolia no es confiable. Ha mostrado ocasiones de inclinarse demasiado hacia los Estados Unidos. Prefirieron Kazajistán y los rusos han avanzado con eso. Así que se va a construir, y se va a construir desde Kazajistán. China se convertirá en el mayor importador de gas natural de Rusia. Eventualmente, India también se convertirá en un gran importador de gas natural ruso, pero eso tomará al menos una década en suceder, mientras que China se convertirá en un gran importador mucho más rápidamente. Otra cosa que Gazprom va a hacer es aumentar sus propias exportaciones de GNR. Step up its own exports of LNG. Okay, yeah, that's what I read too. Okay. ¿Está bien? And then these Sí, two things, they eso es are lo que leí connected también. to each other, right? So Y luego, este tipo de cosas siempre están conectadas entre sí, ¿verdad? Así que una cosa que Turquía está haciendo ahora es que ha invertido 1,4 mil millones o alguna cantidad enorme de dinero en el área cercana a Siria donde los kurdos estaban ocupando el campo petrolero. Mi entendimiento es que esa área, en comparación con el área siria ocupada por los kurdos, es pobre dentro de Turquía. Así que ahora Turquía, Erdogan, quiere invertir dinero en esa área para que la gente, ya sabes, no se mueva demasiado a esa parte. Por lo tanto, tiene una influencia geopolítica en la situación dentro de Siria también, ¿verdad? Así que, aunque es un conflicto entre Ucrania y Rusia, ahora está afectando a Turquía y a su vez está afectando a Siria. Turkey in turn affect Syria. Absolutely. I mean, as I've said many times, everything is. Absolutamente. Quiero decir, como he dicho muchas veces, todo está conectado y puedes ver cómo esto se desarrolla también. Por cierto, volviendo a Gazprom, la otra cosa que Gazprom va a hacer es aumentar el suministro de gas en línea en el mercado doméstico ruso. Ahora hay un gran programa para extender la red de gas doméstica rusa y, por supuesto, eso proporcionará a Gazprom una fuente adicional de ingresos. Pero no, volviendo a Turquía, eso es excepcionalmente.
It's stavad Turkiye tafnabledsim per centro suministroges portuberiu a Europa. Of supplies of pipeline gas to Europe. It's going to try to develop. Va a intentar desarrollar los campos orientales en Siria, los campos petroleros allí, y eventualmente ganar control sobre ellos. Va a intentar usar la influencia que obtiene de todo esto para estabilizar su propia situación interna con los kurdos y desarrollar estos intercambios. Sabes, las regiones pobres en Turquía van a intentar atraer inversión china y rusa para lograrlo. Porque Turquía tiene serios problemas presupuestarios y actualmente está en medio de una recesión, solo digo. Así que esto es lo que Turquía va a intentar hacer. Pero la gran historia con el gas es que más gas va a fluir hacia el este y va a fluir hacia China. Y por supuesto, China y Rusia se unirán aún más firmemente. Hablando de los rusos, esto es, creo, algo de lo que la gente en China debería estar al tanto. Los rusos han tomado ahora una decisión estratégica al respecto. Solían vender gas a Europa a un precio más alto que el precio que los chinos lo comprarán. Siempre se decía que esto incentivaba a los rusos a priorizar las exportaciones de gas a Europa sobre las exportaciones de gas a China, porque Europa era el mercado más lucrativo. Los rusos están absolutamente hartos de intentar exportar gas a Europa. Este ha sido un problema de larga data. Quiero decir, han estado cada vez más exasperados durante mucho tiempo. Allá por 2015, no es muy conocido, pero Angela Merkel tuvo que dedicar mucho tiempo a persuadir a los rusos para que aceptaran construir Nord Stream 2. Nord Stream 2 fue una iniciativa alemana, no rusa. Los rusos eran muy escépticos al respecto, porque temían enfrentarse a todo un catálogo de problemas, y resultó que sí lo hicieron, más de lo que esperaban. Así que, como digo muchas veces, la confianza es una parte esencial de una relación comercial. Si tu cliente está dispuesto a pagarte un precio ligeramente más alto, pero te va a dar problemas interminables, campañas mediáticas, casos judiciales, todo tipo de amenazas, todo ese tipo de cosas. All kinds of threats, all that kind of thing. Then you're going to go to the other customer. Entonces vas a ir al otro cliente que te dará un precio todavía muy bueno, tal vez un poco menos, pero con quien puedes establecer una relación normal, a largo plazo y amistosa. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Europa ha perdido su gas. Estaba leyendo un artículo en el Financial Times donde hablaban de cómo cuando termine la guerra, los rusos volverán a suministrar gas a través de los gasoductos ucranianos. Creo que eso es una ilusión. No creo que eso vaya a suceder. Creo que los europeos pueden pensar que eventualmente los rusos volverán, pero no creo que lo hagan nunca. Los europeos básicamente dan por sentado, como si siempre que lo quisiéramos pudiéramos tenerlo, y cuando no lo queremos hacerlo, ya tenemos que hacerlo. Correcto. Absolutamente correcto. Nunca entienden que la otra parte tiene un punto de vista y también tiene sentimientos. Los rusos están tan hartos ahora de toda esta historia del gas europeo. Invirtieron tanto en ello. Pasaron tanto tiempo construyéndolo, como dije, una historia que se remonta a la década de 1960. Y toda esta relación se desmoronó en solo unas pocas semanas. Y ya sabes, este último corte es solo el último acto de esta historia. Así que los rusos están diciendo basta ya. Si lees las palabras de Putin, hace solo unos días cuando le preguntaron sobre esto, dijo, ya sabes, ellos han hecho su cama, que se acuesten en ella. Si quieren prescindir de nuestro gas, eso depende de ellos. No lo van a conseguir de nuevo. De hecho, dijo que es hora de terminar con esto, y los rusos lo harán. Creo que los europeos no entienden del todo que Rusia es un país con muchos recursos naturales y no mucha gente, ¿verdad? 100 millones o algo así. Rusia puede prácticamente autoabastecerse de casi cualquier cosa.
Esencialmente, en principio, Rusia podría ser un país que no haga negocios con nadie y aún así sobreviva, ¿verdad? Eso es absolutamente cierto. Esto es completamente correcto. Puede comerciar completamente en sus propios términos, si es que quiere comerciar. Tienes toda la razón en esto. Son autosuficientes en alimentos, materias primas, energía, todas estas cosas. Quieren comerciar, pero quieren hacerlo como cualquier empresario normal quiere comerciar con un cliente confiable a largo plazo. Han descubierto, porque he hablado con rusos sobre esto, que las negociaciones con empresarios chinos son excepcionalmente duras. Los chinos negocian de manera muy dura, discutirán cada punto, pero cuando el trato está hecho, está hecho. Y eso es todo. Eso es mucho más preferible a cualquier tipo de situación en la que llegas a lo que crees que es un acuerdo y descubres que la otra parte está retrocediendo y quiere cambiar los términos cada par de meses. Es decir, eso es imposible. Sí, eso es también lo que encuentro. Recientemente, quiero decir, increíblemente tuve una discusión con ChatGPT, créelo o no. La razón es que estaba verificando algo relacionado con chips. Así que hice preguntas sobre eso, la respuesta fue, ya sabes, Taiwán esto y aquello, y China esto y aquello. Así que simplemente lo puse al azar, dije, bueno, Taiwán es parte de China. Y por supuesto, basado en todas las narrativas oficiales de Estados Unidos, me dio todo tipo de respuestas, diciéndome de alguna manera que no lo es. Pero dije, bueno, el presidente Carter lo anunció al mundo entero, diciendo que Taiwán es parte de China. Y luego me respondió diciéndome, sí, pero ya sabes, bla, bla. Esto es muy propio del gobierno de Estados Unidos. Sabes, en cuanto a si Taiwán es parte de China, no hay término medio. Eso no es, ¿verdad? No hay término medio. Pero de alguna manera pueden darle un giro de manera que sí, pero simplemente lo encuentro absolutamente increíble. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es realmente mejor cuando negocias con China, diciendo no podemos ceder en esto. Sabes, tenemos que seguir apoyando una república de China independiente o algo así. No como cuando ya prometiste y luego volviste y dijiste no, eso no es lo que quisimos decir. Sí, exactamente. Exactamente. He escuchado a rusos, quiero decir, un amigo ruso mío, fue en realidad el director de VTB, que es un banco ruso en Shanghái. Y así que tiene experiencia directa trabajando con empresas chinas y bancos chinos. Y habla chino, por cierto, solo para decirlo. Como dije, él fue una persona que me describió esto y otros también lo han hecho. Que no es fácil llegar a acuerdos con los chinos. Tienes que estar increíblemente bien preparado y extremadamente bien informado, lo cual los rusos generalmente te están. Quiero decir, ellos también tienen ese tipo de estilo. Así que a menudo es una colisión de voluntades muy fuertes. Pero el punto es que, si está hecho, está hecho. No hay vuelta atrás y decir, hablemos de todo de nuevo, subamos el precio aquí, bajemos el precio allá. No hay reclamaciones legales, no hay demandas antimonopolio, no hay campañas mediáticas, no hay nada de eso. Simplemente sigues adelante desde ese momento y haces el negocio. Y eso es mucho más fácil. Eso sí le ve a mucho menos que Madame Grumomber. Y lo muy difícil que se golpeo en este precio en el Word. And difficult the European market is, and they're just not going to go back. Lo otro que leí es que países como los Países Bajos e incluso Grecia e Italia, posiblemente junto con Polonia, en realidad ya lo están haciendo o están pensando en revender el GNL de Estados Unidos porque es donde se desembarca el GNL, ¿verdad? Lo reciben a bordo y luego pueden a través de su territorio ingresar a la Unión Europea. Así que países como Hungría, Chequia, Eslovaquia e incluso Austria pueden necesitar pagar una tarifa de tránsito o algo así. No sé si eso está ocurriendo o si están planeando hacerlo, pero de todos modos, también hay formas en que estos países que reciben el GNL de Estados Unidos están
pensando o tal vez están ganando dinero con ello. Si eso fuera cierto, ¿cuál es el sentido de la Unión Europea? Now, if that were true, what is the point of the European Union? You're absolutely correct about this, by the way. When I was in Hungary, Tienes toda la razón sobre esto, por cierto. Cuando estuve en Hungría hace unas semanas, hablamos con el ministro de Energía húngaro y él describió toda esta situación. Dijo, mira, si hay un gasoducto y el gas me llega a través del gasoducto, me está llegando directamente del productor. Pagas a los ucranianos tarifas de tránsito, pero son los rusos quienes pagan las tarifas de tránsito, y eso se incluye en el precio. Puedo negociar un contrato con Gazprom y el gas llega de manera confiable. Si tengo que importar GNL, y él señaló, Hungría no está en el mar. Es un país sin salida al mar. Sabes, tiene que pasar por Grecia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, todos estos lugares, cada uno de los cuales va a cobrar algo. Y por supuesto no va a llegar por gasoducto. And of course, it's not going to come by pipeline. Usually, it's going to come by train. Por lo general, va a llegar en tren, excepto que la red ferroviaria en esa parte del mundo no es muy buena, para decirlo sin rodeos. Así que gran parte va a llegar por carretera, lo cual es increíblemente caro. Sí, le va a costar mucho más a un país como Hungría. E incluso si eventualmente se conectan a Turkstream, lo cual harán, quiero decir, eso es lo que finalmente va a suceder. Bueno, por supuesto, Erdogan ya está posicionado como el intermediario, porque va a comprar. No va a ser un caso de tarifas de tránsito. Él va a ser el proveedor real. Va a comprar el gas a los rusos para venderlo a los europeos, y eso también introduce un intermediario. Y como dijiste absolutamente correctamente, todo el punto de la Unión Europea era que no tenías intermediarios. Tenías un mercado único para que no tuvieras que preocuparte por pagar a intermediarios para mover tu energía. Paying middlemen to move your energy around. What all of this sanctions war is doing. Lo que toda esta guerra de sanciones está haciendo es crear complejidades en los mercados energéticos occidentales, lo que en última instancia está aumentando los precios. Por cierto, lo mismo ocurre en el transporte marítimo. Quiero decir, de nuevo, soy griego, así que conozco a mucha gente en el transporte marítimo, pero es exactamente lo mismo. Quiero decir, lo que me dicen esto, si envías tu barco a, digamos, Karachi en Pakistán, y el barco va a recibir maquinaria que podría venir de China, y esa maquinaria está destinada a un cliente en, digamos, Francia, pero al mismo tiempo el barco también debe transportar una carga de soja, y esa soja podría venir de Rusia, pero podría llegar a través de un tercer cliente, porque este comercio a veces pasa por todo tipo de intermediarios. This trade sometimes goes through all kinds of middlemen. If, however, you could trace those soybeans. Si, sin embargo, pudieras rastrear esas semillas de soja hasta Rusia, entonces podrías descubrir que estás transportando en tu barco un producto sancionado y podrías terminar siendo sancionado tú mismo o al menos encontrarte en problemas. Así que, por supuesto, no puedes hacer eso. Por lo tanto, tienes que dejar de lado los costos. Tienes que asegurarte contra todo esto. El costo total del envío, como resultado, se incrementa para lidiar con este laberinto de problemas que ahora se ha creado, cuyo efecto neto es la inflación. Sí. Sí, también leí que ahora hay mucha presión. Los llaman petroleros en la sombra y comerciantes de envío en la sombra. Los barcos sombra, lo que eso significa básicamente es que no están asegurados en Londres. Quiero decir, hubo un tiempo, nuevamente, cuando era niño, en los años 60, prácticamente todos los barcos que se podían nombrar estaban asegurados en el mercado de seguros de Londres. Incluso los barcos soviéticos estaban asegurados en ese momento en el mercado de seguros de Londres. Ahora hay mercados de seguros en India, en Yakarta, creo, en Malasia y obviamente en China. Y los rusos también tienen sus propios mercados de seguros. Pero por supuesto, no están asegurados en Londres. Así que eso significa que son barcos sombra. Operan con tripulaciones piratas, hombres con sombreros de ala levantada y parches en los ojos, y todo tipo de cosas así. Y los llamamos flotas sombra.
Todo lo que significa es que no están asegurados en Londres. All it means is that they're not insured in London. Está bien, tal vez están haciendo. Si no están asegurados en Londres, entonces hay más vigilancia y más atención en esos barcos. Absolutely, all the time. Absolutamente, todo el tiempo. Esto se ha convertido en una pesadilla absoluta. Solo está complicando el comercio mundial y aumentando los costos. Recuerde, hay alrededor de 40,000 sanciones sobre Rusia. But there's about 40,000 sanctions on Russia. Which A is lot about the China, world's- yeah. a lot of- Mucho sobre China. And they started Y también empezaron a sancionar a India. Absolutamente sí. Está por todas partes. Quiero decir, debe ser una pesadilla para las empresas occidentales, ¿verdad? No es solo para las empresas orientales. Absolutamente. Absolutely. Um, Well, just to talk about that, another good Bueno, example- solo para hablar de eso, otro buen ejemplo es esa empresa holandesa que fabrica las máquinas de litografía. Very good trade. Quiero decir, tenían un comercio muy bueno en el este. Ahora, no pueden suministrar sus máquinas de litografía a los países que fabrican la mayor cantidad de chips, en primer lugar China. The greatest number Porque, por supuesto, incluso si suministran sus máquinas de litografía menos avanzadas, aún podrían infringir las sanciones. they could still fall foul of sanctions. yeah. Now that's the LNG, the gas. So about Ahora, eso es el GNL, el gas. Entonces, sobre el petróleo. Una cosa interesante sobre el petróleo es esta. Estaba mirando las principales industrias exportadoras de 2024. El número 1 es el petróleo refinado, el número 2 es el petróleo crudo, el número 3 es el gas de petróleo. Así que ves, Estados Unidos es ahora un gran exportador de energía, y si miras los 10 principales, hay una categoría llamada productos químicos orgánicos, donde creo que el petróleo también juega un papel. Y los productos farmacéuticos nuevamente involucran productos derivados del petróleo, ¿verdad? pharmaceuticals, again, oil products, right? So oil and of course gas, LNG. Entonces, el petróleo y por supuesto el gas, el GNL del que acabamos de hablar. Pero el petróleo es muy importante ahora para los Estados Unidos. Los Estados Unidos, de ser un importador de petróleo, ahora son un exportador y están entre las principales industrias exportadoras. Lo que probablemente explica todo esto, ¿verdad? Porque ¿dónde se produce el petróleo? Bueno, en los Estados Unidos, claramente. Y en el Medio Oriente, Rusia. Y donde tenemos disturbios, ya sabes, guerras, Medio Oriente, Rusia. Así que ahora, por supuesto, a los Estados Unidos no les gusta Venezuela y, ya sabes, otros países africanos, como puedes ver. También hay revoluciones de color que ocurren de vez en cuando, pero los grandes lugares centrales son el Medio Oriente y Rusia. Y eso es lo que están haciendo los Estados Unidos. Así que está sirviendo a los intereses de los Estados Unidos tener guerras en esos dos lugares, ¿verdad? To have wars in those two places, right? Absolutely true. Can I just make a further observation? Absolutamente cierto. Puedo hacer una observación adicional, que ya he hecho en otros lugares, por cierto, en varios lugares. Uno de los puntos constantes de ridículo sobre Rusia es que es un productor de materias primas, lo que de alguna manera prueba que es una economía atrasada. No produce nada, es una gasolinera disfrazada de país. ¿Qué es Estados Unidos hoy ante todo? Es un exportador de materias primas. It's a commodities exporter. Interesting that nobody makes the same points about the US. Es interesante que nadie haga los mismos comentarios sobre Estados Unidos, pero eso es solo un punto irónico, si lo prefieres. Vamos a tratar tu punto fundamental. Tienes toda la razón. Estados Unidos siempre gusta de afirmar que es el campeón del libre comercio. Es el campeón del libre comercio siempre que sea su comercio el que se comercie libremente. El de todos los demás debe ser obstruido de alguna manera. Es decir, ¿de qué tratan las sanciones contra China? En última instancia, son básicamente sanciones contra empresas que compiten con empresas estadounidenses, ya sea en bienes manufacturados, vehículos de motor, chips, redes sociales, lo que sea. Por eso se va tras ellas. Y sobre el petróleo, por supuesto, exactamente. Con Trump, por cierto, nuevamente, fue absolutamente directo sobre esto. La razón por la que se opuso a Nord Stream fue porque quería que Europa comprara GNL estadounidense. Fue bastante abierto sobre esto. Pero tienes la razón. Estados Unidos ahora es un gran exportador de petróleo y hay que mirar toda la competencia. Eso es todo.
all the competition. That's all this is. Yeah. And by the way, the top exporting Sí, the other y two, por cierto, los otros is, principales chips, productos de and exportación cars, son chips y automóviles, con China como el principal competidor. Así que ahora vemos por qué existen todas estas tensiones geopolíticas. Y tal vez también explique por qué hay personas en Washington que quieren alinearse con Rusia contra China. Pero, fundamentalmente, Rusia y Estados Unidos tienen un conflicto de intereses, ¿verdad? Correcto, sí. Así que eso está dificultando esa escuela de pensamiento. Exactamente. Sí. Exactly. I would also quickly say, by the way, Bueno, I'm not an exactamente. expert on these También diría rápidamente, por cierto, que no soy un experto en estas cosas, pero la gente de la industria petrolera me dice que este exceso de petróleo estadounidense no continuará por mucho tiempo. Estados Unidos siempre consume. Siempre que hay petróleo, su instinto es consumir aún más. Y debido a que gran parte de esta producción proviene de esquistos, no es sostenible a largo plazo. Así que en unos 5 a 10 años vamos a empezar a ver que las exportaciones de petróleo y gas en Estados Unidos comienzan a caer. Y si todas estas sanciones permanecen en su lugar, y si el gas continúa fluyendo de Rusia a China y tal vez a India también, bueno, podríamos ver grandes problemas energéticos en Europa, porque están apostando ahora. Están poniendo todas sus esperanzas en el GNL estadounidense, y no estará allí en el futuro. Bueno, ¿dónde estarán? Pero ese es su problema. in the future. Well, where will they be? But that's their problem. And within the US, the LNG, I mean, the gas. Y dentro de los Estados Unidos, el GNL, quiero decir, el gas del fracking, es muy controvertido. Está dañando el medio ambiente y ha causado terremotos de vez en cuando. Quiero decir, eso es lo que hace. Sin mencionar que cuando el oleoducto pasa por diferentes áreas, siempre hay protestas de los propietarios de tierras que están muy enojados. Quiero decir, no muy lejos de donde vivo, tuvimos una disputa sobre algunos oleoductos que iban hacia la costa. Así que no es súper sencillo como la gente piensa que lo que es. Hacer un procurando el interés de Estados Unidos. A la gente de Estados Unidos, quiero decir, a gente como usted. US interest, US people, I mean, regular people. Well, it is. Yeah. It absolutely Bueno, is. lo What es. it is doing Absolutamente is lo getting es. the United Quiero States decir, competing lo que está haciendo es, nuevamente, es Estados Unidos devorándose a sí mismo de alguna manera. in the short Para producir petróleo y gas en volúmenes máximos en el menor tiempo posible, en lugar de conservarlo, que es lo que debería hacer, se está involucrando en este desarrollo imprudente de campos de esquisto que se agotan muy rápido. Y por supuesto, está quemando su medio ambiente en el proceso. Nuevamente, incluso mientras critica a China por ser el gran contaminador, se destruye y se altera Kermo. it destroys and disrupts itself. Well, here's the question, though. It seems to me like if this. Bueno, aquí está la pregunta, sin embargo, me parece que si esto sigue ocurriendo, ya sabes, la pelea sobre esto ahora mismo, parece que cada día escuchamos más noticias sobre, ok, hay nueva tecnología y se está descubriendo un nuevo campo petrolero, etcétera. Hay casi un exceso de energía. Entonces, el exceso de energía podría ser, quiero decir, ya es la raíz del conflicto ahora. En lugar de una escasez de petróleo, hay un exceso de petróleo que puede ser el conflicto. Oil excessiveness that can be the That's right. conflict, the That's tension. right. It's absolutely correct. It's an oil glut, an energy glut. Es absolutamente correcto. Es un exceso de petróleo, un exceso de energía. Esto no es nuevo, por cierto. Los excesos de energía crean rivalidades y conflictos. Solo para dar un ejemplo relativamente, bueno, no fue un ejemplo menor, pero es un ejemplo. En 1990, la razón por la que Saddam Hussein invadió Kuwait fue porque había un exceso de petróleo en ese momento. Él culpó a Kuwait de ser parcialmente responsable de ello, pero quería tomar el control de los campos petroleros de Kuwait porque necesitaba los fondos para reconstruir Irak, como pensaba, después de la guerra Irán-Irak. Así que, los excesos de energía absolutamente crean conflictos. Energy gluts absolutely create conflicts. That's very Es unfortunate. muy desafortunado porque hay muchos países que necesitan diferente fuerza de energía para desarrollarse, ¿verdad? Para que un país se desarrolle, necesita girar. They need energy. Absolutamente. And there should be. Pero no hay. But it's not. Por un lado, simplemente no está equilibrado en absoluto.
¿verdad? No, absolutely. There is no planned approach to developing No, energy. absolutamente. No hay un enfoque planificado para desarrollar energía o para usarla de manera adecuada y sistemática. Bueno, en algunos lugares sí lo hay. Los rusos, para ser justos con ellos, tienen planes bastante bien pensados sobre cómo desarrollar la energía dentro de su propio país. Y sé mucho menos sobre esto, pero estoy seguro de que China hace lo mismo. Creo que China va a pensar muy cuidadosamente en su futuro energético. En Occidente, no lo hacemos. Ciertamente en Gran Bretaña, no lo hemos hecho. Asumimos que se puede dejar al mercado y que el mercado resolverá los problemas por sí mismo. Y dado el largo tiempo de espera y la inversión estratégica que se necesita en esto, nunca lo hace. Sí, sí, China trata de introducirme en Jenny. Absolutamente. Entonces, eso es ser independiente. Y China también descubrió campos de petróleo, pero los dejaron sin explotar. Simplemente los dejan como están. Absolutamente. Construyen centrales nucleares y hacen todo tipo de cosas de ese tipo. Absolutamente, sí. Y de hecho creo que el año pasado la importación de petróleo de China en realidad cayó un 3.1%, solo para darte una idea. Así que podría haber una variedad de razones, pero una de ellas es que China se está moviendo hacia la autosuficiencia. Así que sí quiero hacerte algunas preguntas sobre el Russiagate. Siempre recibo preguntas de mi audiencia china porque lo cubriste extensamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzó el Russiagate? How did Russiagate start? Yeah. This is a very, very good question. Sí, esta es una pregunta muy buena. Russiagate comenzó porque Hillary Clinton y su equipo, mientras la elección en Estados Unidos aún estaba en curso, decidieron que Trump era vulnerable debido a conexiones con Rusia, porque había hablado sobre la necesidad de algún tipo de acercamiento con Putin. Él dio esa sugerencia, así que empezaron a difundir historias de que tenía algún tipo de conexión con Putin. Y gradualmente aumentó a partir de ese punto en adelante. Ahora, hay dos eventos diferentes separados que probablemente están conectados entre sí, pero aún no hemos encontrado la historia completa de cómo sucedió. Uno es que el equipo de campaña de Hillary Clinton contrató, a través de varios intermediarios, a un exespía británico, Christopher Steele, quien produjo un dossier sugiriendo que Trump estaba trabajando con los rusos de diversas maneras para socavar a Hillary Clinton y robar la elección. Undermine Hillary Clinton and to steal the election. That dossier, it's now been established, was largely... Ese dossier, ahora se ha establecido, fue en gran parte inventado por varias personas y fue recopilado. Fue principalmente el resultado de chismes. El otro hilo de esto es que en algún momento del invierno de 2015 parece que se lanzó algún tipo de operación en Londres para intentar atrapar a un joven funcionario de la campaña de Trump llamado Papadopoulos. No está del todo claro cómo sucedió esto, pero se reunió con un hombre bastante extraño llamado Joseph Mifsud, quien supuestamente era un profesor maltés que trabajaba en varias universidades británicas y europeas y que dirigía algún tipo de academia diplomática en Londres. Who ran some kind of diplomatic academy in London. And this Maltese professor supposedly told... Y este profesor maltés supuestamente le dijo a Papadopoulos que los rusos tenían información comprometedora sobre Hillary Clinton. De alguna manera, se supone que Papadopoulos transmitió esta información a un diplomático australiano. El diplomático australiano ahora está rechazando esta historia. De todos modos, esto luego llegó al FBI. Parece muy complicado, pero el FBI lo tomó en serio y lanzó una investigación sobre la colusión entre Donald Trump y los rusos. Ahora, lo interesante del lado de Papadopoulos del caso es que, con el dossier de Christopher Steele, tenemos mucha información. Conocemos la historia. We have a lot of information. We know the story. We know who was involved. We have it all fairly clearly. Sabemos quién estuvo involucrado. Lo tenemos todo bastante claro. Con el lado de Papadopoulos, realmente no. Y sabemos muy poco. Y el mayor misterio de todos, la cosa más complicada e inexplicada, es la personalidad de este profesor maltés, Joseph Mifsud. Porque después de que comenzara Russiagate, después de que el propio Papadopoulos fuera acusado, Mifsud desapareció. Simplemente se desvaneció.
Nadie puede encontrarlo. Después de opusdere to define what terren las islas caras, para sydd de la faz de la tierra. En mis sabes, mis textos to persportas en mi carrera académica británica. You know that my wife is an academic, a British academic. So I've used my contacts through my wife. He utilizado mis contactos a través de mi esposa para tratar de encontrar la beca académica del profesor Mifsud, la beca resultante que lo llevó a obtener posiciones académicas muy prestigiosas en universidades italianas y británicas, incluida la Universidad de Aberdeen. Sus publicaciones académicas se reducen a un artículo, un trabajo que escribió sobre política educativa, que es tan increíblemente escaso que podría haber sido producido por un robot de IA. Quiero decir, es absolutamente nada. Así que tienes a este hombre que supuestamente dirigía una academia diplomática en Londres, nadie parece haber sido enseñado por él. Se encuentra con Papadopoulos, da una sola entrevista al Daily Telegraph y luego desaparece. Ahora, estoy bastante seguro de que esta no es una persona real, que esta es una identidad utilizada por un agente de inteligencia de algún país. An intelligence agent of some country, but I'm not able to say which one. The only thing I would Pero no puedo decir cuál. Lo único que diría es que el hecho de que él haya podido obtener puestos académicos con este historial tan escaso en universidades británicas e italianas apunta fuertemente a que es un agente de alguna agencia de inteligencia occidental en lugar de una rusa. De todos modos, esos son los dos hilos originales. Pero en medio de esto surgió el tercer hilo, que fue el supuesto hackeo de las computadoras del Partido Demócrata por alguna entidad misteriosa, que oficialmente Estados Unidos todavía dice que fue la inteligencia militar rusa. Y supuestamente, de alguna manera no explicada, pasaron los resultados de este hackeo, que eran varios correos electrónicos de Hillary Clinton y su equipo a Wikileaks, que luego los publicó. Así que Wikileaks publicó material de inteligencia rusa blanqueado. laundered Russian intelligence material. The problem with that is this. El problema con eso es el siguiente. Nunca se ha establecido de manera concluyente que las computadoras del Partido Demócrata fueran hackeadas en absoluto. Parece que la empresa CrowdStrike, que llevó a cabo la investigación en nombre del Partido Demócrata sobre estas computadoras, nunca completó su investigación y tiene conexiones con el propio Partido Demócrata. Y parece que el FBI nunca realizó una investigación separada para determinar si realmente hubo un hackeo de computadoras. Así que empieza a parecer que toda esa historia también es dudosa y puede que no haya habido ningún tipo de hackeo ruso. Y Wikileaks siempre ha insistido en que nunca obtuvieron los correos electrónicos de esa manera, sino que fueron proporcionados a Wikileaks por una fuente interna dentro de la campaña de Hillary Clinton. By an inside source within Hillary Clinton's campaign. So, if you like, those are the three threads: the Papadopoulos case. Entonces, si lo deseas, esos son los tres hilos: el caso Papadopoulos, el caso Christopher Steele y los correos electrónicos hackeados. Ninguno de ellos realmente significó mucho. Si quieres que te diga cómo puedes encontrar la verdadera respuesta al Russiagate, encontrar al profesor Mifsud o descubrir quién era realmente esta persona, esa es la solución al enigma. Notarás, por cierto, que nadie menciona a esta persona. Nunca se habla de él. Es, ya sabes, la única parte de la historia de Russiagate que ha sido completamente eliminada. Aunque si miras las investigaciones reales, había alguien que usaba ese nombre y se reunió con Papadopoulos. Y olvidé decir que supuestamente el FBI lo conoció. Pero como digo, ha desaparecido de la faz de la Tierra. So Christopher Steele, Pero Christopher Steele le pagó la campaña de Clinton, ¿verdad? Sí, okay. de acuerdo. And then Y eso también fue mucho dinero, por cierto. Sí, 1 millón o algo así, creo. 1 million or something, I think. Sí, Okay. And then Robert Mueller. De acuerdo. Y luego Robert Mueller, del FBI, realizó una investigación federal y su conclusión fue que no había suficiente evidencia para acusar a Donald Trump por esto o cualquier otra cosa, ¿verdad? Así que no hay nada, no encontraron nada. Las personas que acusaron fueron acusadas por otros problemas, ¿verdad? No relacionados con esto. De acuerdo, pero todavía hay muchas personas que creen eso hoy. Todavía creen en Russiagate hoy, ¿verdad?
they still believe the Russian gate today, right? Oh, yes, absolutely. I mean, I've met people like Oh, that sí, who are still absolutamente. Quiero decir, he conocido a personas así que todavía están convencidas de que todo es cierto. Quiero decir, es porque nunca ha habido ninguna declaración oficial de ninguna de las agencias de investigación diciendo no solo que no había pruebas suficientes para presentar un caso, sino que todo era un cúmulo de mentiras. Quiero decir, nadie ha salido y dicho eso aparte de Trump mismo y las personas a su alrededor. other than Trump himself and the people around him. You think ¿Crees que Trump una vez en el cargo va a aclarar las cosas? Supongo que lo intentará. We'll try, I guess. But Well, during Bueno, durante su primera presidencia, su fiscal general, un hombre llamado Bill Barr, nombró a un investigador llamado John Durham para investigar el Russiagate. Y Durham produjo un informe, pero fue un absoluto fracaso. Quiero decir, no nos dijo nada. Quiero decir, simplemente dijo, ya nada de esto era realmente cierto, pero todos actuaron de buena fe y nadie debería ser castigado por ello. Así que quiero decir, realmente no condujo a nada. Una investigación adecuada y agresiva, llamando a todas las personas del FBI, la CIA y todos los demás que realmente fueron parte de esto, nunca ha tenido lugar. CIA and all the others who were really parties to this thing has never taken place. well, Bill Barr has a lot of issues. I don't know. I mean, Bueno, I read Bill some- Barr tiene muchos problemas. even have some connection No sé, with quiero Epstein. decir, leí algo. Este tipo incluso tiene alguna conexión con Epstein, parece. Quiero decir, o tal vez su padre tenía... ¿No fue su padre quien contrató a Epstein en algún momento o algo así? De todos modos, todo el asunto supongo es poner a Trump en una situación muy mala, que su victoria no sea realmente legítima, ¿verdad? Y al mismo tiempo también ensuciar a Rusia para hacer que Rusia se vea mal. Así que Rusia está interfiriendo con los Estados Unidos. ¿No fue Rusia también sancionada por eso? Porque Rusia está interfiriendo con la política estadounidense. During the U.S. politics, right? Absolutely. I mean, it was what really started the sanctions. Absolutamente. In the Quiero decir, fue lo que realmente inició la guerra de sanciones. En las últimas semanas de la administración de Obama, Obama expulsó a docenas de diplomáticos rusos de los Estados Unidos y confiscó propiedades diplomáticas rusas en los Estados Unidos, lo cual es, por cierto, contrario al derecho internacional. Los rusos siempre mencionan esto. Luego se impuso toda una serie de sanciones a los rusos a raíz de esto, que nunca han sido revertidas. which have never been reversed. Okay. Well, then I have a question about it. Está bien. So, Bueno, entonces tengo una pregunta sobre el Reino Unido. openly support- Elon Musk ha estado apoyando abiertamente al Partido Reformista e incluso hablando de hacer una gran donación o algo así. First of all, En primer lugar, can ¿puede alguien en el Reino Unido recibir dinero de alguien que no sea ciudadano del Reino Unido? who is not Sí. ¿Hay alguna repercusión por todo el asunto de Elon Musk apoyando al Partido Reformista? the whole ¿No es eso una clara interferencia? Reform Party thing? Isn't that a clear interference? Well, it is a clear interference, of course. Bueno, es una clara interferencia. Por supuesto, el gobierno británico quizás no esté en la mejor posición para quejarse de eso, porque interfieren todo el tiempo en todos lados. Quiero decir, llegan, hablan con China sobre Hong Kong y la región de Xinjiang y todo tipo de otras cosas así. Entonces quiero decir, ya sabes, quizás no estén en la posición más fuerte para quejarse de ello, pero se están quejando. Ahora suena increíble, pero no hay restricciones legales en Gran Bretaña sobre los partidos políticos que reciben donaciones en línea de donantes extranjeros. Se ha hablado de ello muchas veces, pero siempre se ha resistido. El Partido Conservador ha sido particularmente resistente a ello, porque ha recibido algunas de las mayores donaciones de donantes extranjeros, especialmente, por cierto, algunos empresarios que estaban radicados en Hong Kong, solo para decirlo. Who were based in Hong Kong. Just saying. But those Pero esa información está disponible para el público, ¿verdad? Oh, absolutamente. Absolutely. Absolutely. Absolutamente, está disponible, pero no está muy publicitado. Okay. Yeah, that's interesting. And also, I mean, Sí, Musk eso es is quite interesante. interesting. He is Y also, también quiero decir, Musk es algo interesante. También es muy crítico con Scholz, el canciller alemán, al grado de que Scholz dio un discurso de Año Nuevo a Alemania. Y esto es lo que dijo. Está hablando sobre las elecciones del próximo año. El destino de la nación no será decidido por el dueño de las redes sociales,
Así que debe estar bastante enojado por todo esto, ¿verdad? Porque es tan vocal, interfiriendo en un país tras otro, ya sea que tenga razón o no. Quiero decir, probablemente estaría de acuerdo con la crítica a Scholz, pero no obstante, es una persona muy influyente. Y sin mencionar que en realidad está trabajando para Dodge, que fue nombrado por, ya sabes, Donald Trump. Así que es influyente y está profundamente interconectado con el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que hace y dice marca una gran diferencia, ¿verdad? Tiene un gran impacto. Absolutely. Absolutamente. Es un gran problema en lo que a mí respecta. Él solo está haciendo esto porque es un hombre de negocios y quiere que se elijan líderes políticos que sean más amigables con él. Es tan simple como eso. Y con el tipo de políticas económicas en las que él cree que harán que las inversiones de sus negocios en estos países sean más lucrativas. Así que, ya sabes, más fábricas de Tesla, más gente comprando coches Tesla, todo ese tipo de cosas. Así que eso es en lo que me respecta trata Elon Musk. No creo que nada más complejo que eso. Mao. Sí, tiene ciertas opiniones libertarias y todo eso, pero no quiere ninguna restricción en Twitter X, aunque todo esto probablemente provoque restricciones en Twitter X. Pero te das cuenta de que está hablando todo el tiempo sobre la libertad de expresión y tiene un historial de ser un defensor de la libertad de expresión. Pero ahora tiene un interés comercial particular en ello, porque, como dije, ahora es el propietario de Twitter X. Así que, ya sabes, eso es lo que está haciendo. Está tratando de proteger, mejorar y desarrollar sus inversiones. De eso se trata, en última instancia. A nadie parece molestarle. Quiero decir, cuando Rusia, oh Dios mío, ya sabes, tenemos a Rusia central interfiriendo en la política de Estados Unidos. Pero aquí tienes a una figura bastante prominente de interfiriendo con otros países uno tras otro. Y no olvides, estos son aliados de Smash, ¿verdad? Se supone que debes ser más respetuoso, pero no lo son. Bueno, no diría que a nadie le molesta. Quiero decir, ha habido bastante resistencia en Gran Bretaña e incluso más en Alemania. Pero por supuesto, lo que dices es cierto. El hecho de que sea estadounidense, el hecho de que sea amigo del presidente de los Estados Unidos y tenga un papel en el gobierno de Estados Unidos los hace mucho más cuidadosos con lo que dicen y hacen. Mientras que, si alguien se encuentra con una persona que tiene alguna conexión con China y tiene un nombre chino, eso es prueba de que los chinos están interfiriendo en nuestras elecciones. Y si son los rusos, bueno, es aún peor. Con los rusos, incluso puedes inventarlo y aún así ganar credibilidad por ello. Rumania es un buen ejemplo. No se ha proporcionado ninguna evidencia de que los rusos jugaran algún papel en las elecciones rumanas. La gente aún lo dice. Pero como es estadounidense, porque Elon Musk es estadounidense, la gente es mucho más cuidadosa. No, sí, tres horas en medio de comunidad, no hay críticas tasle. Oh, no. No, correcto. Los estadounidenses dan por sentado absolutamente que tienen un derecho divino a interferir en los asuntos de todos, en cualquier lugar y en cualquier momento que deseen. Si alguien, por supuesto, interfiere en sus asuntos, bueno, eso es otro asunto. Pero si se trata de ellos, bueno, por supuesto, tienen derecho a interferir. Tengan en cuenta, quiero decir, Musk está entrometiéndose en Brasil, está entrometiéndose en México. Así que ya saben, Alemania está en Gran Bretaña, South Alcords Healing. Ahora, hablando de Musk, parece que hay una gran pelea estallando entre los seguidores de Trump. Probablemente notaste el tema de la visa H-1B. La derecha MAGA, como Steve Bannon, que acabo de ver, estaba muy apasionada en contra de esto y nombró a Elon Musk en particular y a Vivek Ramaswamy. Y luego la derecha tecnológica, si puedo llamarlos así. Bien. Entonces, en primer lugar, H-1B. Hay algo similar en Gran Bretaña también. Es una visa de trabajo, ¿verdad? Se otorga employment a años de habilidades similares dentro del país.
inside the It's, country. it's exactly. Es exactamente lo mismo. De hecho, está copiado, porque entiendo. Quiero decir, han copiado el que es gas los estadounidenses. Americans do. And the problem with H-1B is Y el problema con el H1B es, quiero decir, tengo sentimientos muy encontrados al respecto. Conozco a muchas personas, ya sabes, estudiantes chinos y estudiantes indios, que eventualmente obtienen visas H1B y están, ya sabes, haciendo un buen trabajo, supongo. Pero aquí está la cosa, ¿sabes? Hubo un tiempo en que los trabajos tecnológicos eran abundantes, por lo que no era un problema para los estadounidenses bien educados conseguir empleos. Pero en los últimos años noto que los trabajos, en particular encuentro recientemente, de hecho, que los trabajos no son tan fáciles de conseguir para un graduado. Así que eso podría ser un problema, potencialmente un gran problema, un tema polémico entre los seguidores de Trump. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? within Trump supporters. So what is your view on that? Absolutely. I mean, this is the fundamental. Absolutamente. Quiero decir, esta es la contradicción fundamental dentro de la coalición de Trump que ya está comenzando a aparecer. Porque por un lado tiene su núcleo de votantes, que es el movimiento MAGA, que tiene sus propios intereses, o afirma tener raíces de clase trabajadora. Quizás no deberías tomar eso completamente en serio, pero en su propia autoimagen y autoconcepción lo tienen, lo cual se trata mucho de América primero. Y luego, por supuesto, en contra de eso, tienes a los oligarcas de las grandes tecnológicas y los oligarcas de las redes sociales que tienen sus propios intereses completamente diferentes. Who have their own completely different interests. As I said about Musk, remember. Como dije sobre Musk, recuerden que ante todo es un hombre de negocios, y lo que quiere es lo mejor para él y para sus empresas. Así que quiere que inmigrantes calificados vengan a trabajar en sus fábricas y en sus laboratorios. Bueno, no quiere que cosas triviales como las restricciones de visa se interpongan en el camino. Así que tiene una perspectiva completamente diferente sobre esto en comparación con la base principal de Trump. Y esta tensión va a crecer. Será interesante ver de qué lado se inclina Trump finalmente. En este momento, no tiene que tomar esa decisión porque aún no es presidente. Y durante un tiempo después de convertirse en presidente, intentará reconciliar los dos. Pero eventualmente, sospecho que tendrá que tomar una decisión. Y eso será muy consecuente. A decision, and that will be very consequential. Yeah, regarding H-1B, I mean, Steve Bannon, Sí, which respecto a H1B, quiero decir Steve Bannon, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero tiene un buen punto. Él dice, bueno, si afirmas te desafío, Elon Musk, si afirmas que todos los ingenieros que contrataste del extranjero usando H1B son mucho mejores que los estadounidenses, ¿por qué no nos dices a quién contrataste? Muéstranos algunas personas con H1B y luego dime que no puedes encontrar a una persona con calificaciones similares dentro de los Estados Unidos. Creo que es un buen punto. Well, that's an excellent point, and the other thing that is also an excellent. Bueno, ese es un excelente punto. Y la otra cosa que también es un excelente punto es por qué no usa algunos de sus cientos de miles de millones, con los que tiene tanto, para realmente mejorar la calidad de la ingeniería estadounidense. Quiero decir, eso es lo que hace China. Simplemente, digamos, consíguete algunos, entrena a buenos ingenieros y dales buenos trabajos. Sí, eso sería lo verdaderamente patriótico a largo plazo. Truly patriotic, long-term thing to do. Yeah, you're right. It's all about his commercial Sí, interests. tienes razón. Se trata de sus intereses comerciales y también de control. Quiero decir, seamos realistas, porque tu estatus de visa y eventualmente la solicitud de una tarjeta verde están controlados por tu empleador. Así que hay mucho más. No puedes, por ejemplo, hacer huelga. No puedes protestar. No puedes realmente exigir un pago más alto. Sabes, hay muchas cosas que no puedes hacer que los trabajadores estadounidenses sí pueden hacer. Así que eso es muy obvio, te creo. So that's so obvious, I think. So, Oh, absolutely. No question. There's no Absolutamente. No hay duda de eso en absoluto. Quiero decir, probablemente tendrías que pagar más a los estadounidenses. Y por supuesto, ellos vienen con todo tipo de derechos sociales que los trabajadores importados no tienen. Eso se aplica tanto en el extremo superior como en el inferior.
Y quiero decir, Steve Bannon es absolutamente consistente aquí. I mean, Steve Bannon is absolutely consistent here. Yeah. Yeah, it's Sí, like sí, es como los trabajos de bajo nivel, ¿verdad? Que han sido ocupados por inmigrantes ilegales. Y estos son los trabajos de nivel medio, ya sabes, de alto pago que ahora son ocupados por inmigrantes legales. Yes, yes, So, yes. Sí, absolutamente. yeah. Let's talk about China, US. So China. Hablemos de China y los Estados Unidos. Entonces, China recientemente ha hecho algunas cosas, ¿verdad? Como dijimos, de los 10 principales países exportadores. Así que, por supuesto, Rusia tomó muchos de ellos, compitiendo con los Estados Unidos. Y luego está China con coches y chips. Así es donde está China. Pero China ha prohibido las exportaciones de minerales raros como el galio y el germanio a los Estados Unidos. Y parece estar perjudicando a los Estados Unidos, aunque no se ven muchos informes al respecto. Pero parece estar afectando incluso a la industria tecnológica y a la industria militar de los Estados Unidos. La otra cosa es que recientemente, creo que la semana pasada, China también sancionó a 28 empresas de defensa de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yes. For them to. What is your take on that? I think this is entirely about military matters. Creo que esto se trata completamente de asuntos militares, en realidad. No creo que sea un intento comercial de obstruir o afectar a las industrias nacionales estadounidenses, porque el tipo de tierras raras de las que estamos hablando no son realmente aplicables para las industrias estadounidenses. Bueno, quiero decir, hasta cierto punto, entiendo que las tierras raras se utilizan en algunos teléfonos y cosas de este tipo, pero creo que, ante todo, el hermanenchita está booth it's a rhetoric, extremadamente belmenensi, garpueber port de la administración. Rhetoric that we see from the administration. We discussed in a recent program how there was that. Discutimos en un programa reciente sobre cómo había ese estudio del Pentágono sobre una guerra con China en 2027 y cómo el estudio decía que Estados Unidos debería intentar evitar tal guerra, incluso si se prepara para ella, y la administración aludió al punto de evitar la guerra. Entonces, cuando estás tratando con un país así, obviamente vas a restringir las exportaciones de materiales estratégicos que van a permitir, al otro lado, fortalecer su maquinaria de guerra. Mejor para atacarte. Quiero decir, tiene completo sentido. Tiene sentido obvio para mí. It makes complete sense. It makes obvious sense to me. Por si, ¿crees tú de Ucrania deteniendo el... ¿Crees que Biden o Trump, quien les pidió que lo hicieran? Biden did. I mean, Ciertamente, Biden lo hizo. Quiero decir, no creo que Trump haya expresado ninguna opinión sobre esto en absoluto. Y por el momento creo que en esta coyuntura particular, la prioridad de Trump va a ser intentar reducir los costos de energía para mitigar la inflación. Y esta acción es inflacionaria en su efecto. Por esa razón, no creo que él la quiera. in its effect, and for that reason, I don't think he wants it. Bueno, en ese caso, quiero decir, todo el asunto de detener el gas a Europa, creo que el país que más se ve afectado probablemente es Ucrania, ¿no es así? Absolutamente. Ucrania está pagando el precio más alto por esto. It's going to pay an enormous price because it's not going to get the transit fees. Va a pagar un precio enorme porque no va a recibir las tarifas de tránsito. El gas que se transfería a través de los gasoductos hacia Europa era gas que también utilizaba Ucrania. Los europeos lo pagaban, pero habían hecho arreglos por los cuales se permitía a los ucranianos quedarse con parte de ese gas para su propio uso. Y eso ahora va a terminar. Gas to use for themselves, and that's now going to end. Tauta, ¿cuál es su conjunto? Porque se supone que la Unión no debe a todos los países. Supo, pero países que han encontrado sus propias formas de obtener dinero o energía, no matacuren esta país la pedan bangor, dasop dicana todo el prochicopo. It is an incomprehensible decision. Es una decisión incomprensible. Ahora, aquí ves lo que ha sucedido, porque la Comisión Europea nunca podría lograr que los países europeos que son miembros de la UAME acuerden detener las importaciones de gas ruso por gasoducto.
No hay manera de que Eslovaquia o Hungría hubieran aceptado eso. Entonces, ¿cómo lo detienen? Hacen que Ucrania lo haga por ellos. Están tan obsesionados con detener las importaciones de energía rusa que están dispuestos a llegar a esos extremos. that they're prepared to go to those kind of lengths. I still don't understand it. If you are deeply Todavía no lo entiendo. involved, Si estás profundamente involucrado y crees en el proyecto de la Unión Europea, ¿cómo puedes permitir que algo así suceda? Correcto. ¿Cómo puedes dañar a los miembros de esta manera? Deberías proporcionar y producir buenos resultados para que todos los miembros se sientan bien por ser parte de la Unión Europea. Ahora mismo están siendo, no sé, perjudicados. right now they are getting, I don't know, screwed. I mean, Sophia, you're talking again. Quiero decir, Sofía, estás hablando de nuevo como una persona china, si no te importa que lo diga. Estás pensando en esto de la manera en que tienden a hacerlo los chinos. Ellos dicen, bueno, mira, sabes, lo que deberías intentar hacer es maximizar el bienestar de tu gente, mejorar tu vida. Los europeos no piensan así. Quiero decir, algunos sí. Yo pienso así. Encontrarás todo tipo de personas que piensan así. Preguntas a la mayoría de la gente en la calle, piensan así. Pero como he discutido en tantos lugares y en tantos programas que hemos hecho juntos con europeos, siempre se reduce a una cuestión de poder. Es un conflicto de poder con Rusia. Así que si estás en esta gran batalla geopolítica con los rusos, Great geopolitical battle with the Russians. What you're trying to do is to lo que estás tratando de hacer es debilitar las fuentes de financiación de Rusia y poner a los rusos en una posición desventajosa y disciplinar a tu propio bloque, evitando que Hungría y Eslovaquia comercien con el enemigo y haciendo todas esas cosas. Así que detienes el gas. Y si la gente en Europa paga un precio por ello, bueno, que así sea. Ese es un pensamiento muy típico europeo. Quiero decir, lo has visto muchas veces en la historia. Te daré un ejemplo. Sabes, en el siglo XVI, el rey de España expulsó a todos los judíos de España, a pesar de que eso causó un daño a la economía. the fact that that did enormous damage to his economy, but he did it because he wasn't sure that he could. Pero lo hizo porque no estaba seguro de poder confiar en que estas personas fueran dignas de confianza. Quería luchar guerras contra los otomanos y estaba preocupado de que ellos no estuvieran completamente dispuestos a eso. También necesitaba expropiar sus fondos para todo tipo de cosas. Así que siguió adelante y lo hizo. Y eso es lo que hacen los europeos. Los chinos no hacen eso. Me parece que tienen una verdadera dificultad para entender por qué los europeos se hacen estas cosas a sí mismos, por qué se infligen daño económico. Siempre recuerda, las rivalidades de gran poder, las rivalidades entre potencias, las cuestiones de poder, siempre explican esto. Questions of power always explain this. yeah, the control. Yes, Sí. El control, sí. Los Estados Unidos son lo mismo. La obsesión por el control, sí. Solo el petróleo. Antes, bueno, los Estados Unidos eran un gran importador de petróleo, así que para los Estados Unidos era importante controlar el suministro de petróleo porque le perjudicaba si no tenía petróleo. Entiendo eso. Pero ahora los Estados Unidos tienen mucho petróleo. Los Estados Unidos continúan necesitando control porque ahora quieren vender petróleo ellos mismos. Así que el petróleo de otras personas también tiene que estar bajo el control de los Estados Unidos. Así que siempre se trata de control. Pase lo que pase, los Estados Unidos tienen que controlar, ¿verdad? whatever happens, US has to control, right? Absolutely, because there's a sort of control. Absolutamente. Absolutamente. Porque como dije, el control es poder y el poder te coloca en una posición más fuerte frente a tus rivales. Incluso personas ilustradas, sofisticadas y buenas, personas decentes como John Mearsheimer, luchan por liberarse de esto. Así que, ya sabes, no esperes que Ursula von der Leyen lo haga. Quiero decir, ya sabes, así es como es. To do so, I mean, that's the way it is. I honestly think people obsession with Honestamente creo que la obsesión de la gente con este control, este tipo de control, es una forma de mostrar para mí que es inseguridad, que no estás cómodo si no controlas eso. De alguna manera eso te hará daño. Quiero decir, de lo contrario, ¿por qué estás tan obsesionado con el poder, sabes, con el control? with power, with control. Well, absolutely. Absolutely. Bueno, absolutamente, absolutamente.
Puedo decir, por cierto, porque hablo mucho sobre los rusos no son, quiero decir, todavía son europeos en muchos aspectos. Quiero decir, en los años 50 y principios de los 60, cuando China parecía que iba a volverse fuerte y comenzar a rivalizar con la Unión Soviética como líder del mundo socialista, ¿qué hicieron los soviéticos? Impusieron sanciones contra China. Lo han lamentado desde entonces. Han llegado a entender qué error catastrófico fue eso. Pero ya sabes, de nuevo, miras a China, ves un poder en ascenso y te dices a ti mismo, bueno, debes asegurarte de que siga siendo el hermano menor para que podamos ser el hermano mayor. Speaking of control, so South Korea. Sí, hablando de control. Entonces, en Corea del Sur ahora hay una orden de arresto para su presidente, pero su propia guardia presidencial está impidiendo el arresto. Así que hay un estancamiento. Al menos hasta que comenzamos a hablar, hay un estancamiento allí. Nuevamente, él no quiere renunciar a su poder. ¿Qué va a pasar allí? Parece muy caótico ahora. What's going to happen there? It just seems very chaotic now. It's getting very chaotic and it's getting more and more dangerous. Se está volviendo muy caótico y cada vez más peligroso. Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede continuar este proceso de esta manera sin que lleguemos a algún tipo de punto de ruptura? No me sorprendería si en algún momento de las próximas semanas vemos otro intento del presidente o de uno de sus presidentes en funciones de declarar la ley marcial una vez más. En otras palabras, podríamos tener otro intento de golpe, porque nos estamos moviendo hacia una política de creciente radicalización y un desprecio directo por parte del presidente y sus seguidores de la ley y el sistema legal. Sí, en el fondo creo que en una situación como esta se trata del control del ejército. Pero si hay una división dentro del ejército, no hay una posibilidad no hay un peligro de una guerra civil entonces. Sí, lo hay. Absolutamente lo hay. Pero creo que discutí en nuestro programa anterior que en Grecia, remontándonos a tiempos antiguos, existe este concepto de stasis. Esta es una palabra muy importante en la teoría política griega, sobre cuando la situación se vuelve tan conflictiva que no hay un mecanismo para resolver la crisis interna, y todo está estancado. Hacia eso se dirige Corea del Sur. Los antiguos griegos consideraban esta la situación más peligrosa de todas en la que un Estado podría encontrarse. Y si miras a los otros países, aunque ya es hora de que se vaya, él se niega a irse. Hablamos sobre la presidenta de Georgia, Salome, que se negó a renunciar. Y cuando Biden se retiró de la carrera, él también debería haber renunciado, ¿verdad? También hablas de eso. Así que hay muchos líderes que cuando es hora de irse, se niegan a hacerlo. Correcto. Eso es exactamente correcto. Incluso cuando exigen que otros renuncien y se vayan, ellos mismos se niegan a irse. Y luego abusan de su poder, de sus prerrogativas, para causar todo tipo de daños terribles. Y eso es nuevamente lo que vemos. Y por cierto, Biden dijo recientemente que lamentaba haber abandonado la carrera. Pensó que podría haberlo hecho. En realidad, creo que probablemente lo haría mejor que Kamala Harris. No creo que hubiera ganado, pero lo haría mejor que Harris. ¿Qué piensas? Bueno, creo que eso es absolutamente correcto, porque por supuesto, Kamala Harris fue puesta en una posición imposible. No era una candidata popular, como discutimos, y tampoco era una buena en campaña. Así que, quiero decir, qué tan bien o mal lo hubiera hecho Biden es otra cuestión, pero aún creo que habría perdido. Sí. De hecho, conocí a personas solo en mi propio círculo cercano. Ellas realmente dijeron, al menos dos de ellas, que absolutamente no pueden votar por Harris. Dijeron que Biden tal vez. Quiero decir, no dicen que habrían votado por Biden, pero habría un debate entre Biden y Trump. Pero con Harris es como no voy a votar por ella, sea cual sea la razón. Y esas dos, por cierto, son ambas mujeres de minoría, solo digo.
Así que esa carta no funciona. Yeah, there you go. So that part doesn't work, you know. Exactamente sí. The Democratic Party, I don't know why. El Partido Demócrata, no sé por qué son tan ignorantes sobre sus propios votantes. Piensan que si somos mujeres de minorías, entonces si presentan a una candidata mujer de minoría, automáticamente votaríamos por ella. Creo que eso es pensar que somos tontas o algo así. Thinking we're just dumbhead or something that. Oh, well, it shows incredible contempt. Muestra un desprecio increíble por tus propios votantes. Quiero decir, me dice que piensas que básicamente son tontos y que simplemente votarán por ti, siempre que sigas algunos pasos y les presentes un candidato que solo marque algunas casillas. Pero eso es en lo que se ha convertido el Partido Demócrata. Hace un par de meses encontré en YouTube una película antigua de JFK dirigiéndose a una multitud en el Madison Square Garden en creo 1962 o 63. Y el contraste con los políticos del Partido Demócrata de hoy no podría ser mayor. Politician just could not be greater. But actually, I suspect. Pero en realidad sospecho que en 2 años, cuando ocurran las elecciones de mitad de periodo, todavía recuperarán algunos escaños. Así es como funciona la política en Estados Unidos. Desafortunadamente, solo hay 2 partidos, ¿verdad? So, Probablemente es Herbert Grover. Supongo que aumento repetirán la cámara. yeah. And by the way, today I think. Sí, y por cierto, hoy creo que van a votar por un nuevo presidente, lo cual podría ser interesante de ver porque no me di cuenta de que Johnson necesita 218 votos, y en este momento los republicanos tienen 220 o 219, así que no puede perder muchos votos. Y Thomas Massie ya dijo que no votará por Johnson bajo ninguna circunstancia. Under no circumstance he will vote for. Correct. Johnson. So. And the problem is, Correcto. Y el problema es, aparentemente, según la Constitución, que a menos que haya un presidente de la Cámara no puede hacer ningún negocio, lo que significa que no pueden certificar los votos del colegio electoral, lo que significa que toda la elección podría retrasarse. Solo digo, va a ser muy interesante observar y ver qué it's sucede. going to be very interesting to watch and see what happens. Yeah, yeah. I mean, say what you say about the Sí, but it's sí, never quiero boring. decir, di lo que quieras sobre los Estados Unidos, pero nunca es aburrido, ¿verdad? Siempre hay un drama en marcha. Lo último, solo para entretenerte. Encontré esto, el caza furtivo de 6ª generación chino. Entonces, MSNBC tiene una presentadora que estaba hablando sobre esto. Nunca supe su nombre, pero estaba entrevistando a alguien y dijo, oh, los chinos presumen de este sigilo. Pero no veo la parte sigilosa porque es visible a plena luz del día para todos los espectadores. Because it's visible in the broad daylight to all the onlookers. These jets, including one with reported state. Estos aviones, incluyendo uno con supuesta capacidad de sigilo, no eran realmente muy sigilosos. Estaban a plena luz del día, claramente visibles para los espectadores. Ese es uno de los comentarios más graciosos que he escuchado. Es absolutamente hilarante. Cuando ves que Estados Unidos tiene vastas flotas de aviones furtivos, el problema es que no puedes verlos, porque han descubierto la invisibilidad, ya sabes, la tecnología romulana, los escudos que hacen las cosas invisibles. Los estadounidenses obviamente han perfeccionado eso. Quiero decir, eso es absolutamente hilarante. Es tan gracioso. Oh, that is absolutely hilarious. That is so funny. Todo el medio chino, solo para que sepas. So, you know. Estoy sin palabras. Estoy absolutamente sin palabras. And I was Y le estaba diciendo a mi esposo, dije, bueno, la visa H1B, si esto es lo mejor que MSNBC puede contratar, realmente necesitan H1B para contratar a un extranjero que probablemente pueda hacer un mejor trabajo que este. do a better job than this. Bueno, sí, absolutamente. Tengo que mencionárselo a Catherine. Eso es tan gracioso, es absolutamente hilarante. Eso es tan gracioso. So funny. And there was nobody even talking about that, like a correct. Y no había nadie hablando de eso, como corrigiéndola o algún comentarista diciendo que esto está mal. Sabes, esto es MSNBC, ¿verdad? Recuerda, este influyente medio de comunicación principal, mucha gente lo ve, pero nadie siquiera diciendo que esto es tan vergonzoso. No, eso es simplemente lo que pasa con tu presentador. Eso es lo que hacen, lo que dicen. Está bien. What they say. Okay.
Oh, goodness. Oh Dios, simplemente no quiero más. Realmente no tengo ningún comentario que hacer sobre esto. Quiero decir, a veces, ya sabes, hay una expresión, es más allá de la parodia. Sí, no puedes inventar, realmente no puedes inventar esto. You really cannot make this one up. Yeah, exactly. Yeah. Sí, exactamente. Y creo que eso también, de nuevo, ya sabes, estamos viendo la caída de los medios convencionales. Si esta es la calidad, siguen haciendo este tipo de cosas. Creo que simplemente va a suceder más pronto que tarde. Sooner than later, I think. Tienes toda la razón. Sí, Tienes toda la razón. de acuerdo. Vaya, Yeah, wow. Sí, wow. Cuando lo estaba viendo también pensé, wow, está bien. De acuerdo. Eso es todo. Hablemos el próximo miércoles. Siempre hay mucho de qué hablar. Muchas gracias. Thank you so much. Yeah. sí, absolutamente. Gracias, Sofía. Yeah.